¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches y la noticia más importante, iniciamos en la ciudad de Cali, la capital del Valle del Cauca le dijo no a la violencia. Decenas o cientos de personas participaron en las últimas horas en varias misas para protestar por la escalada terrorista perpetrada por las FARC que dejó en la capital del Valle del Cauca 6 personas muertas y 79 heridas, 15 de ellas siguen hospitalizadas, 3 en estado crítico debido a este ataque terrorista de las disidencias de las FARC. En el barrio Villa Colombia fue la concentración principal en homenaje y solidaridad a las personas que perdieron a sus seres queridos. Allí en este barrio se hizo una gran velatón. Y en las últimas horas la Fiscalía imputó cargos y envió a la cárcel a 2 de los señalados responsables de las disidencias de la ubicación del carro bomba allí frente a las instalaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez. También se conoció la denuncia del alcalde de Cali sobre amenazas en su contra y también a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. El reporte con Melissa Solano desde Cali. En las últimas horas, Walter Esteban Yonda y alias Sebastián y Carlos Esteban Obando son los 2 hombres capturados por su presunta responsabilidad en el atentado terrorista que se presentó el 21 de agosto en cercanías a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Fueron presentados ante un juez de garantía. Los capturados serían los presuntos responsables de transportar y ubicar 2 vehículos cargados con artefactos explosivos conocidos como tatucos, cilindros bomba de alto poder destructivo. Cabe destacar que la captura inmediata de estos 2 sujetos fue posible gracias a la acción de residentes y transeúntes quienes lograron impedir que ellos escaparan del sitio. Señor Walter Esteban Yonda Hería, conocido con el alias de Walter o Sebastián, y Carlos Esteban Obando, conocido con el alias de El Mono. El cuarto comportamiento por el cual se le va a formular imputación a ustedes, señores, es fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Y es que aunque se presentaron estas capturas, preocupan las recientes amenazas que se revelaron contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Según el mandatario caleño, el plan fue evidenciado por el bloque de búsqueda que encontró las pruebas con la intención del grupo armado. Ante esta amenaza, indicó que fue necesario reforzar su seguridad, especialmente en eventos públicos, actos institucionales, en lugares donde él esté presente y su equipo. Fuimos informados, pero ese es un riesgo que asumo porque eso es parte del trabajo o del compromiso que ha asumido con Cali y con Colombia. No vamos a dejar que ningún terrorista nos vaya a amedrentar. Proteger a Cali de estos terroristas. En medio de la tragedia que enluta la ciudad, se vivió un momento de reconciliación este domingo tras finalizar el tercer día de duelo decretado. El gesto de todos los vecinos de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de hacer esta velatón que honre vidas de las víctimas. Con camisas blancas, velas y mensajes de Fuerza Cali, caleños cumplieron la cita en la ceremonia de la luz en memoria de las víctimas del atentado y solidaridad con las familias de los heridos. Y en las últimas horas desde Medellín fueron enviados a sus ciudades de origen los cuerpos de los 13 policías asesinados en el ataque también de las disidencias en Amalfi, Antioquia, mientras que en este municipio cancelaron sus tradicionales fiestas y marcharon por la paz. Autoridades buscan sin descanso a los responsables del atentado con explosivos y hay recompensas hasta 2.000 millones de pesos por información de sus cabecillas responsables de derribar este helicóptero allí en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Danilo Arias. En Antioquia sigue la conmoción por el atentado terrorista atribuido al Frente 36 de las disidencias de las FARC en el municipio de Amalfi, que provocó la muerte de 13 policías mientras realizaban labores de erradicación de cultivos en la vereda Los Toros. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la situación, inicialmente por parte del presidente Gustavo Petro, y confirmando esta versión el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aunque hubo drones por parte del grupo armado mientras un helicóptero se acercaba para brindar apoyo a uniformados en tierra, las autoridades confirmaron que lo que produjo el atentado fueron artefactos explosivos que estaban en un campo preparado por los terroristas justo en el lugar donde esperaba que llegara la aeronave. Empleando aeronaves suficientes de acuerdo a la evaluación del riesgo, ingresaron a esa zona. Sin embargo, un campo que tenían estos criminales preparados con explosivos causó esta tragedia para toda Colombia. Como principales responsables del ataque se han establecido a Oscar Javier Cuadrosea, alias Chejo, cabecilla del Frente 36, así como Osvaldo Enrique Agudelo, alias Guaricho, y Gilberto de Jesús Hoyo Zapata, alias El Eléctrico Oleito, además de 200 millones de pesos de recompensa anunciado por información que permita la captura de estos hombres por parte de la Gobernación de Antioquia. Tras una reunión extraordinaria de seguridad con toda la cúpula militar, el ministro Sánchez anunció una oferta por parte del Gobierno Nacional de 2.000 millones de pesos por Chejo
y 300 millones por Guaricho o Leito. El gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó que un día después del ataque en Amalfi el gobierno se reuniera con las disidencias del Frente 33 de las FARC, que al igual que las responsables del ataque en Amalfi están bajo el mando de alias Calarcá. Porque el gobierno nacional persiste en querer arrodillar al Estado colombiano entero, a toda la institucionalidad, a la sociedad, ante criminales que no tienen en su haber nada distinto a enriquecerse de cuenta del narcotráfico. En Los Toros persisten enfrentamientos que han generado temor en la población, por lo que se han generado desplazamientos hacia el casco urbano de Amalfi y de Anorí de unas 46 personas pertenecientes a 20 familias, mientras en la zona inician las estrategias de seguridad adoptadas por altos mandos militares tras diferentes homenajes en la ciudad de Medellín. En las últimas horas fueron trasladados desde el aeropuerto José María Córdoba a sus ciudades de origen los cuerpos de los policías víctimas de este ataque en Medellín. Danilo Arias, Blue Radio. Y fue enviado a la cárcel alias Mono Luis, hermano de alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC, señalado de ser el responsable del homicidio de un desmovilizado de las FARC en zona rural de El Peñón, en el departamento de Cundinamarca. Precisamente allí en esta zona las autoridades capturaron a este hombre alias Mono Luis, hermano de alias Iván Mordisco. Salima Félix. Un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de alias Iván Mordisco, máxima cabecilla de las disidencias de las FARC. La fiscalía lo señaló como presunto responsable del homicidio de un desmovilizado de las extintas FARC ocurrido el pasado 9 de julio en la vereda Curiche, zona rural de El Peñón, en Cundinamarca. De acuerdo con la investigación, Vera Fernández habría disparado en 3 oportunidades contra la víctima, cuyo cuerpo fue abandonado en un área boscosa donde fue encontrado por las autoridades. Según las pruebas, en posteriores conversaciones telefónicas, reconoció su autoría y explicó las razones que lo llevaron a cometer el crimen. La fiscal del caso señala cómo el procesado, a través de llamadas, habría negociado el precio de las armas semanas antes del homicidio. Pero posteriormente se les olvida que tienen que tratar de tener cautela, porque pueden estar siendo interceptadas sus comunicaciones, y se les sale que está buscando una escopeta de 16, que había de 2 y 22, Luis dijo necesitar 16. Están negociando, hablan de un valor en particular precisamente para la compra de esa arma. Con estos elementos probatorios se le imputaron los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, municiones y accesorios. Pese a las evidencias, el señalado no aceptó los cargos y deberá permanecer detenido mientras avanza el proceso judicial. En reacción a lo sucedido, alias Iván Mordisco se dirigió al presidente Gustavo Petro mediante una carta pública. En el escrito acusó al gobierno de ensañarse contra las familias de los guerrilleros y advirtió, abro comillas, su odio contra las FARC lo llevará a cometer crímenes de guerra contra el pueblo, cierro comillas. Además, sostuvo que si el mandatario lo deseaba podía acabar con el resto de su familia porque no confía en la justicia colombiana, sino en la justicia revolucionaria. Y este fin de semana se movió el espectro político de cara a las elecciones de 2026. Por un lado, Miguel Uribe Londoño, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, se sumó como quinto precandidato del Centro Democrático. Desde la otra orilla, el senador Iván Cepeda también oficializó su candidatura presidencial, pero por el pacto histórico. Miguel Garzón. Tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, su padre Miguel Uribe Londoño se convierte en precandidato presidencial del Centro Democrático. El anuncio lo hizo la colectividad en un comunicado en el que informan de la decisión, abro comillas. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara en el proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida, dice el texto. Precisamente, la precandidata María Fernanda Cabal se refirió a esta decisión. Que era un deseo de su padre y nosotros aceptamos que participe en la contienda. Además de María Fernanda Cabal, también están los nombres de Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra como precandidatos que ya se han venido moviendo en debates y recorridos por ciudades buscando el aval en la consulta interna del partido. El Centro Democrático, recordemos, va a definir su candidato presidencial entre los meses de diciembre del año 2025 y enero del año 2026 a través de una encuesta internacional. Mientras, del otro lado, desde el Pacto Histórico, también hubo movimientos. El senador Iván Cepeda anunció oficialmente su precandidatura por el partido del presidente Gustavo Petro. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República.
Lo hizo así entre aplausos durante un evento denominado El Poder de la Verdad en la ciudad de Pasto el pasado viernes. El también negociador de paz habló con la ciudadanía y señaló que su propósito es seguir el programa de gobierno del pacto histórico, sobre el cual reconoce que aún queda mucho por hacer. Sumado a Cepeda figuran también nombres como el del exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar y María José Pizarro, inclusive otros líderes políticos como Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien parece haberse distanciado del partido. En un mensaje de la red social X escribió: "Mi presencia en el pacto histórico no está garantizada. El pacto histórico ha sido tomado por una izquierda miope y sectaria que prefiere que la derecha gane la presidencia y el país se llene de sangre que abrir espacios a quienes hemos luchado contra las mafias desde las regiones y venimos creciendo hasta convertirnos en una opción de poder". Y en Bogotá se presentaron hechos muy graves de violencia en el Hip Hop al Parque, en el festival. Vendedores agredieron con piedras, vendedores que vendían licor, agredieron con piedras y botellas a varios policías. El hecho dejó incluso a una patrullera de 18 años con un trauma cráneoencefálico tras haber recibido golpes en su cabeza, según lo que denunció el alcalde Carlos Fernando Galán. Alejandra Bello. En medio del festival Hip Hop al Parque, realizado en el Parque Simón Bolívar, se registraron hechos de violencia contra la fuerza pública. Según denunció la alcaldía, varios asistentes lanzaron piedras y botellas contra los uniformados encargados de la seguridad. El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que en total fueron agredidos 12 auxiliares y 4 policías, entre ellos una patrullera de 18 años que sufrió un trauma cráneoencefálico tras ser golpeada en la cabeza. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló que el evento finalizó hacia las 10 de la noche y destacó que a pesar de los incidentes, más de 36.000 personas pudieron disfrutarlo en paz. Durante los operativos de control, las autoridades incautaron cerca de 400 armas blancas que pretendían ingresar a algunos asistentes. Abro comillas, lamentamos y rechazamos categóricamente las agresiones a 16 uniformados de la policía de Bogotá por parte de algunos vendedores informales de bebidas alcohólicas que se mezclaron con ciertos asistentes, así como la agresión a una persona que resulta herida en medio de una riña. De los agredidos, 4 fueron trasladados a centros médicos y no se reportan mayores complicaciones. Cierro comillas, aseguró el secretario a través de su cuenta de X. Hip Hop al Parque, que en esta ocasión llegó a su edición número 27, sigue siendo un espacio cultural gratuito de gran importancia para la ciudad. Sin embargo, aún se desconocen los autores materiales de este hecho de violencia e intolerancia contra la policía. Y en noticias internacionales, en Venezuela fueron escarcelados 13 presos políticos por el régimen de Nicolás Maduro. Algunos deberán cumplir detención domiciliaria. La ONG Foro Penal estima que aún permanecen encarcelados 815 presos políticos, de los cuales 89 con nacionalidad extranjera. Andrea Reynosa. En medio de la tensión que vive Venezuela, es una noticia que le alegró la vida a varias familias. Este domingo en la madrugada, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a un grupo de 13 presos políticos. A algunos se les concedió la medida de casa por cárcel. Entre ellos están Américo de Gracia, Pedro Guanipa, Margarita Censa, Mayra Castro y Rafael Ramírez. Así reaccionó María Andreina de Gracia, hija del exdiputado Américo de Gracia. Por ahora desconocemos los detalles legales, pero debo decir que hoy mi papá duerme con mi familia. Gracias desde lo más profundo de mi corazón a cada una de las personas que hicieron esto posible. Y es que este anuncio lo dio a conocer a través de su cuenta X el dirigente político y recién electo diputado de la Asamblea Nacional, Enrique Capriles. En un apartado dice lo siguiente, abro comillas, que a nadie le quede dudas, vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar, cierro comillas. Camila, y como lo mencionaba, la ONG Foro Penal estima que aún permanecen detenidos arbitrariamente 815 presos políticos, 4 de ellos adolescentes y 89 con nacionalidad extranjera. Y cerramos hablando de deportes porque en empate terminó el duelo entre América y Nacional por la 8ª fecha del fútbol colombiano. Además, en Moto 2, David Alonso consiguió el primer triunfo de Colombia en esta categoría. Juan Camilo Vargas. Empate a un gol entre América y Nacional en el Estadio Pascual Guerrero en el clásico de la jornada entre dos equipos que venían de ser eliminados en campeonatos internacionales. El conjunto Escarlata a manos de Fluminense en la Copa Sudamericana y Atlético Nacional de Medellín, que fue eliminado a manos del Sao Paulo en la Copa Libertadores. El primer gol del partido cayó al minuto 10, aunque fue anulado. Gol de John Murillo, el venezolano, para el América, pero hubo falta previa sobre Juan José Arias, por lo que el VAR tuvo que intervenir y no permitir que el tanto sumara al marcador. Minutos más tarde,
tarde, Morelos puso el 1-0 para Atlético Nacional. Una mala salida, recupera Campuzano, se la dio al Búfalo, que la mandó a guardar. El empate americano llegó también en la primera mitad, centro de Rafael Carrascal para Luis Ramos, que la mandó al fondo de cabeza. Nacional es sexto con 13 unidades y América, el equipo de Raimondi, en 6 fechas apenas suma 5 puntos. Esto dijo el técnico argentino tras el empate en el Pascual. La autocrítica es que hoy, ante la presión de Nacional, que fue una buena presión, no tuvimos la lucidez para jugar, como por lo general hacemos. Porque de alguna manera era un periodo muy negativo. Entre tanto, Millonarios ganó su primer partido, coincidencialmente en el primer juego sin David González. Recordemos que salió en la fecha anterior tras la derrota frente a Unión Magdalena. Asumió Carlos Giraldo, el técnico de la Sub-20, y ya se espera porque asuma Hernán Torres, el nuevo timonel. La victoria fue frente a Junior, el líder, 3-0 en el Campín, con goles de Viveros del Castillo, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero. Y hablando de otro deporte, hubo alegría nacional en el MotoGP en la segunda categoría porque David Alonso, el colombo español, ganó su primer gran premio. Lo hizo en Hungría, luego de arrancar de octavo y 22 vueltas después, celebró por primera vez con la bandera de Colombia en lo más alto del podio en la segunda categoría del MotoGP. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.